a la Comisión Nacional de Bioética por esta invitación. Y esta primera presentación del taller tiene por título La comunicación de riesgo como nuevo paradigma de la comunicación en salud ante los retos que presenta la infodemia del COVID-19. Y entonces lo primero entonces que quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Es una definición de comunicación de riesgo que, aunque el título es bastante subjetivo, pero tiene unos elementos que me parece importante recalcar, ¿verdad? Tiempo real de información, asesoría y opiniones entre expertos u oficiales y las personas que enfrentan una amenaza o un peligro para su supervivencia, su salud, su bienestar. Y ahí la palabra clave es en tiempo real. En la comunicación en salud tradicional, ¿verdad? Tenemos momentos en los cuales informamos a las personas en tiempo real unas cosas, pero por lo general la comunicación en salud se da, ¿verdad? A manera de presentación de la información, ya sea global, ¿verdad? Ya sea desde campañas de medios o el profesional de la salud individualmente con sus pacientes, ¿verdad? Les presenta información importantísima para su salud, pero en la comunicación de riesgo es toda una estrategia que vamos a ver ahora y su objetivo principal es que las personas puedan tomar decisiones informadas para que mitiguen los efectos de cualquier amenaza y puedan entonces protegerse y lograr la prevención. La comunicación de riesgo consiste, ¿verdad? Dije que era una estrategia y consiste en una combinación de estrategias y tácticas. Incluyen, pero no se limitan al uso de los medios de comunicación, a las redes sociales, a las campañas de sensibilización masiva, a la promoción de la salud, la implicación de las partes interesadas, la movilización social y la participación de la comunidad. Y aquí la palabra clave es estrategia. Los esfuerzos de la comunicación de riesgo son planificados, concertados y dirigidos hacia la movilización. Así es que tenemos entonces que la estrategia para la comunicación de riesgo lo que persigue es lograr la gestión de riesgo. ¿Y qué es la gestión de riesgo? Es la toma de decisiones tomando en cuenta los factores políticos, sociales y económicos, analizando el riesgo o el peligro potencial. También formulamos y comparamos las opciones y seleccionamos la respuesta que garantiza la seguridad de una población. Esa movilización es lo que nosotros llamamos gestión de riesgo y ese es el objetivo. ¿Por qué nos atrevemos a hablar de paradigma, verdad? Que es una palabra grande. ¿Por qué decimos que la comunicación en salud debe asumirse desde el paradigma de la comunicación de riesgo? Básicamente porque la comunicación de salud tradicionalmente abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación, pero para informar e influenciar decisiones muchas veces individuales, a veces comunitarias, para mejorar la salud. La comunicación de riesgo no está vista desde la perspectiva de la alarma ni del pesimismo, sino desde la perspectiva de la preparación. Es informar a tiempo, desde que se percibe la posible amenaza, el posible peligro que pueda afectar la salud de las personas o que pueda afectar la seguridad de las personas. Entonces, se hace desde ese paradigma de la comunicación de riesgo, se lleva a cabo toda una estrategia de planificación que va a desembocar en lo que es la gestión de riesgo. ¿Qué nos pasa? Y aquí quiero entrar, ¿verdad?, en lo de la infodemia, porque ¿cómo decirlo? Desde la llegada del Internet, que ha sido una maravilla y que fue toda una, ¿verdad? Nos ha traído el que hayamos podido modernizarnos y que la información esté tan disponible, y en ese sentido, pues la llegada del Internet y la digitalización de los procesos ha sido maravillosa, pero trajo consigo el que precisamente ese acceso tan directo a la información ha provocado lo que llamamos infodemia, que es un exceso de información, es un aumento en el flujo de información sobre un tema particular que muchas veces lleva a la desinformación. La infodemia solita no es desinformación. La infodemia es solamente el aumento en flujo de información, y alguna de esta información es información útil y es una información, ¿verdad?, que la podemos
corroborar. Pero la infodemia nos trae la posibilidad, nos abre la puerta, que nos es muy difícil, y ha sido muy difícil trabajar contra ella, ¿verdad? A la desinformación, que ya es el ofrecer información incorrecta, incompleta, falsa o fuera de contexto de manera deliberada. ¿Por qué? Pues a veces para proteger intereses económicos en específico, a veces simplemente porque pues, hay grupos que tienen unas causas muy específicas y entonces pues promueven la desinformación. Así que, aunque reconocemos, ¿verdad?, la Organización Panamericana de la Salud, el CDC, la Organización Mundial de la Salud, han reconocido la importancia del acceso a la información. Entendemos, ¿verdad?, y sabemos que tenemos que ese acceso nos trae la infodemia y con ella viene la desinformación. Así que esta maravillosa avenida cibernética que le llamamos a la avenida de información, nos hemos ido por un desvío en el cual lamentablemente pues hay información que fluye, que no necesariamente, y los que nos están escuchando que son profesionales de la salud saben lo difícil y lo duro que ha sido el combatir la información, la desinformación, y el tratar de lograr que las personas comprendan en este caso el riesgo. ¿Cuál es la aportación de la comunicación de riesgo a la comunicación en salud? Pues una información actualizada, oficial y confiable sobre riesgos a la salud, como pandemias, derrames, incendios, fenómenos que puedan traer riesgos a la salud de una población. El ofrecer unas directrices claras sobre cómo proceder para minimizar el riesgo y protegerse. Los protocolos de prevención y de intervención para profesionales y para instituciones. La comunicación de riesgo va desde la esfera más alta del gobierno y tiene estrategias y tiene planes diseñados para instituciones de salud, para instituciones comunitarias, por ejemplo, para organizaciones de base comunitaria, para que podamos, porque es un elemento importantísimo, que no sé si lo he mencionado, de la comunicación en salud, es la doble vía de la comunicación. No solamente buscamos informar, sino buscamos el involucrar a las personas que están en el riesgo para saber de ellas, saber de sus necesidades, de sus vulnerabilidades, y tener alguna clase de retroalimentación de cómo van comprendiendo la situación y de cuáles son las medidas que están tomando, cuáles son las medidas que están funcionando y las que no están funcionando. Así que es muy importante que desde esta perspectiva de la comunicación de riesgo podamos asumir esa estrategia para comunicar de una manera mucho más efectiva. Para manejar el asunto de la infodemia hay 8 principios básicos de la comunicación de riesgo. Voy a ir rapidito sobre ellos, pero después si quieren podemos profundizar un poquito. El principio primario es crear y mantener la confianza. Ustedes saben que si el público no siente confianza en que la información que se les está brindando es correcta, pues el cumplimiento con las directrices que se den no va a ser el esperado y obviamente exponemos a mayor número de personas a un riesgo más alto. Reconocer y comunicar incluso en situaciones de incertidumbre. Con el COVID lo hemos visto, ¿verdad? Porque hemos ido recibiendo información que ha ido cambiando porque es un virus nuevo, porque es un virus que no necesariamente se ha comportado como otros virus que conocemos, porque todavía ya vamos casi un año de conocerlo y todavía estamos descubriendo, ¿verdad? El virus del VIH tardamos casi 10 años en conocerlo realmente bien. Y este virus, pues vamos descubriendo. ¿Qué pasa? Si nosotros damos la información a media o si decidimos no comunicar porque entendemos que la información que tenemos no es suficiente, lo que va a pasar es que la gente va a buscar informarse porque tan pronto entran en conocimiento de que hay un riesgo, de que hay un peligro, si no hay una información oficial que se les esté dando, pues buscan información y pueden buscar en fuentes no confiables. Por eso decimos, hay que reconocer y hay que comunicar incluso cuando todavía hay cierta incertidumbre. Hay que coordinar esfuerzos, coordinar entre agencias gubernamentales, coordinar
con el sector privado, coordinar con las organizaciones de base comunitaria y coordinar con los pequeños grupos que pueden ayudar a mover la información más rápidamente. Ser transparente rápido con la primera y todas las comunicaciones. Ser proactivo, dice, comunica primero. Ser el primero en comunicar, porque si comunicamos primero y ofrecemos cuáles son las fuentes oficiales de información desde un principio, promovemos que la gente busque información en las fuentes oficiales y no tanto en las redes sociales, por ejemplo, o en la tradición oral, ¿verdad? En la que se va de una persona a otra. Hay que usar un planteamiento integral, ¿verdad? Esto tiene que tener forma y tiene que tener objetivos comunes y crear capacidad nacional, apoyar la responsabilidad nacional, o sea, en los países desde arriba. Por eso los Centros para el Control de Enfermedades prepararon toda esta estrategia de comunicación de riesgo, prepararon un manual, prepararon una guía para crear en cada país que puedan crear una estrategia de comunicación de riesgo, y esa estrategia comprende básicamente 5 etapas. La etapa de preparación, el inicio del evento de salud pública, el control, en este caso en el control de la pandemia, el control del contagio, el evento de recuperación y entonces después la evaluación. En esta etapa de preparación se conforma un equipo de comunicación de riesgo, se hace la investigación y el análisis de las posibles amenazas a la salud pública, se planifican las medidas de respuesta para los escenarios que se ha previsto atender durante la evolución de la emergencia sanitaria, ¿verdad? Es la planificación. Y se crean entonces los grupos de trabajo. Cuando viene el inicio del evento de salud pública, pues tenemos que se conforman los equipos de comunicación de riesgo, se hace la investigación y el análisis de las posibles amenazas a la salud que conlleva el evento que sea, se planifican las medidas de respuesta para los escenarios que se ha provisto y se implementa entonces la gestión de riesgo, que era lo que estábamos hablando, que es lo que viene siendo entonces ya entrar a la etapa de control, que es donde la población destinataria o la población que está a riesgo puede escuchar con más atención, se pueden corregir los rumores, las informaciones incorrectas. Aquí el objetivo de la comunicación de riesgo va a estar centrado en ayudar a la población a entender de una manera adecuada sus propios riesgos para que tomen decisiones apropiadas y oportunas. Y entonces ya una vez pasada el pico de la emergencia, una vez controlada la emergencia, entramos en la fase de recuperación, que entonces es el momento de abordar ya con mayor precisión las causas que originaron el evento, los probables nuevos riesgos que puedan surgir, por ejemplo, una segunda ola de brote, como estamos viendo ya en algunos países, para que entonces se puedan asimilar los conocimientos y lograr los cambios de comportamiento sostenido. Recuerden que todo esto es, o sea, no estamos improvisando, pero sí lo que llaman el trial and error, ¿verdad? El ir sobre la marcha, entendiendo qué funcionó y qué no funcionó, nos lleva a esta etapa última, que es la etapa de evaluación, en la que vamos a valorar la eficacia de la ejecución en cada etapa de la estrategia, el desempeño del equipo de comunicación de riesgo, la documentación y sistematización de las lecciones aprendidas, para que podamos entonces determinar cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos que mejorar en la estrategia y entonces hacer como una auditoría de las diferentes actividades que se llevaron a cabo, que funcionó, que no funcionó, lecciones aprendidas. Así es que finalmente, pues lo que traigo con esto es que la comunicación de riesgo le brinda a la comunicación en salud una serie de estrategias y herramientas muy puntuales para atender de manera concertada y efectiva las situaciones específicas que constituyen una amenaza a la salud de un grupo, de una comunidad, de una nación, o como nos ha tocado vivir durante esta pandemia, de la comunidad global. Así que por eso es que estamos trayendo la comunicación de riesgo como paradigma, nuevo paradigma de la comunicación en salud, para que a través de estas estrategias las podamos integrar a lo que ha sido la comunicación en salud, y en el caso, por ejemplo, del COVID, pues nos está dando el escenario perfecto para implementar todas estas estrategias y lograr el objetivo común, que es que salgamos pronto de la emergencia sanitaria que nos está aquejando.